Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Les voy a invitar que en esta mañana preciosa tomen su Biblia y vayan conmigo a Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo número 8. Mateo, capítulo 5, versículo número 8, mis amados hermanos. Gracias al Señor, vamos a iniciar hoy un nuevo tema. ¿A cuántos les gustó la historia del mal y cómo vencerlo? ¿Cuántos aprendieron de ese tema? Todavía hay gente que me llama y me dice, pastor, estoy viendo los videos otra vez y esto. En las preguntas que me hicieron hace 8 días, esta semana no pude responder preguntas porque tuvimos algunas emergencias médicas. Esta semana ya empiezo a responder todas las preguntas, pero me llamó la atención una pregunta que hicieron porque estaba relacionada con el mal. ¿Por qué si Dios es bueno permite el mal? Entonces yo le decía a mi esposa, mira, esta pregunta la hicieron y la hizo alguien de la iglesia. Y yo le dije, entonces, ¿dónde estuvo las explicaciones de la historia del mal y cómo vencerlo? Porque ahí hablamos de eso. Aún así se va a responder esa pregunta. Es importante, mis amados hermanos, que le pongamos mucho cuidado y mucha atención a las enseñanzas. Porque hay veces los hermanos suelen preguntar cosas que ya se han enseñado y que no se enseñaron hace 2 años ni 1 año, sino que recién se enseñaron en la iglesia. Entonces, para que le pongamos mucho cuidado. La predicación o la serie de enseñanzas que vamos a iniciar hoy se titula Un corazón para Jesús. Para los que toman nota, un corazón para Jesús. Mateo capítulo 5, versículo 8 dice de la siguiente manera. En la Reina Valera dice, bienaventurados los limpios de ¿qué? De corazón. Porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. En la versión La Palabra de Dios para Todos, la Palabra de Dios dice de la siguiente manera, afortunados los que tienen un corazón puro. Afortunados los que tienen un corazón ¿qué? Puro. Porque ellos verán a Dios. Vale, cuidado. Nosotros actualmente, mis amados hermanos, vivimos en un mundo que cada día está más lleno de maldad, que cada día se sumerge más en la oscuridad, en lo perverso. Un mundo donde ya se cumple lo que decían los profetas, que a lo bueno le dirán malo y a lo malo le dirán bueno. Hoy en día hacer lo malo está de moda. Y cuando alguien se para y dice, ojo, eso no es así, moralmente eso no es bueno, ya el malo es usted, ya el insensible es usted, ya el que le falta amor es usted, ya la persona antichévere es usted. Vivimos en una sociedad donde los valores se han perdido, donde la moral prácticamente está desapareciendo. Un mundo malo, perverso, lleno de iniquidad. Lo peor, mis amados hermanos, de esta situación es que en el cristianismo de hoy en día este mal se ha metido y ha pervertido también la iglesia. Nosotros lo veíamos en la enseñanza de la parábola de la cizaña, ¿se acuerdan? La parábola de la cizaña y el trigo. Y la parábola del árbol de mostaza. ¿Se acuerdan que nosotros vimos el año pasado estas parábolas? La parábola del árbol de mostaza muestra que el árbol de mostaza representa a la iglesia que ha crecido, que es una semilla pequeña, pero que crece y se convierte en un gran árbol, una gran hortaliza y se ha extendido. Pero que en medio de esa expansión que el cristianismo ha tenido, dice la escritura, las aves del cielo han venido y han hecho nido dentro del árbol o la hortaliza de mostaza, ¿cierto? Jesús mismo dijo en esa enseñanza que está en San Mateo capítulo 13, él mismo dijo que las aves o los pájaros representaban al enemigo, al diablo, a todo lo malo. Y cuando dice que las aves del cielo vinieron y hallaron nido en medio del árbol de mostaza, quiere decir que el mundo, el mal, halló cabida en medio de la iglesia. Y la iglesia poco a poco, al pasar el tiempo, se ha ido pervirtiendo, se ha ido dañando y se ha ido
se ha ido permeando cada vez más de las cosas que son malas y que no edifican. Tanto así que hoy muchas congregaciones, tristemente toca decirlo, ya avalan lo que para Dios es pecado. Ya lo permiten en sus púlpitos. Entonces es triste todo lo que está pasando con el cristianismo. Esta enseñanza, un corazón para Jesús, lo único que pretende es hacernos reflexionar y pensar si realmente nosotros como iglesia tenemos un corazón real para Jesús. Si nuestra vida verdaderamente le pertenece a Jesús. Si en verdad somos hijos e hijas de Dios. Porque muchos dicen, yo soy cristiano, yo quiero seguir a Dios, yo creo en Dios. Pero no quieren someterse a la voluntad de Dios ni hacer lo que Dios ordena. Y esa es la actualidad. Ese es el cristianismo actual. Lo peor de este cristianismo actual es que la gran mayoría de cristianos, porque es una realidad, y es una realidad que la Biblia nos enseña, es que la gran mayoría de ellos predican a un Jesús y proclaman a un Jesús que ni siquiera conocen. ¿Cuántas veces tú no te has sentado o has podido hablar con otros hermanos o otras hermanas en la fe de otras iglesias y ellos hablan de Dios, que aman a Dios, que X, pero cuando tú vas a hablar de Biblia con ellos te das cuenta que aunque llevan 10, 20, 30, 40 años en la iglesia, no saben nada? Y proclaman y profesan y confiesan cosas que inclusive van en contra de las Escrituras. Dicen que aman a Dios, pero no lo conocen. Dicen que siguen a Cristo, pero ni siquiera saben quién es verdaderamente Jesucristo. Y este es el panorama en el que tristemente nosotros como iglesia hoy en día estamos. Viviendo los tiempos finales de la iglesia. No del mundo, porque al mundo todavía le falta mucho. Pero sí estamos en los tiempos finales de la iglesia. Mis amados hermanos, históricamente el cristianismo inició. ¿Con quién inició el cristianismo? ¿Con quién inició el cristianismo? Con Cristo. Con Cristo. ¿Y quiénes siguieron y quiénes iniciaron el cristianismo? Jesucristo predicó que era el cristianismo, pero ¿quiénes iniciaron el cristianismo? Los apóstoles, sus discípulos. Históricamente el cristianismo inicia con la predicación del evangelio de los primeros discípulos de Cristo, entre los cuales están los 12 apóstoles. Ellos se encargaron de predicar el evangelio y la salvación de Dios mediante la fe que es en Jesucristo. Pero lo más importante, y que a veces no se hace reflexión, es que los apóstoles enseñaron y dejaron escrita en la palabra de Dios que el verdadero cristiano, o más bien enseñaron que vivir la palabra de Dios, escuchen bien, que vivir ¿qué cosa? La palabra de Dios es la verdadera fe cristiana. Vivir la palabra de Dios es la verdadera fe cristiana. Muchos hoy en día dicen ser cristianos, pero no viven la palabra, no la practican. Recuerden que la Escritura dice que no basta solo con oír la palabra de Dios, sino con ser ¿qué? Hacedores de la palabra. Hechos, capítulo 1, versículo 1, el hermano Lucas, el que escribió este libro, él inicia este libro diciéndole a Teófilo, que fue a quien escribió esa carta. Teófilo era un alto dignatario, una persona de renombre, ¿cierto? Y le dice, en el versículo número 1 de Hechos 1, dice, oh excelentísimo Teófilo, en mi primera carta, o en mi primera anunciada, es decir, en el Evangelio de Lucas, me referí o te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Escuchen bien, lo que Jesús ¿qué? Hizo y enseñó. No dice lo que Jesús enseñaba, dice lo que Jesús hacía, vivía, practicaba y luego enseñaba. Vivir la palabra de Dios, practicarla realmente en nuestro diario vivir, es
esa es la verdadera fe cristiana. Por más de que tú vayas a una congregación, ores, clames, ayunes, cantes, diezmes, ofrendas, hagas de todo en medio de la iglesia, si en tu diario vivir, si en la intimidad de tu corazón y de tu vida diaria, tú no vives la palabra, tú no practicas la palabra, tú no eres hacedor de la palabra, pues tu fe es vana. Tu fe no tiene ningún efecto. Tu fe es hueca, vacía. Cuando nosotros tenemos un corazón para Jesús, eso quiere decir que nosotros vivimos la palabra de Dios. La olemos, la respiramos, la soñamos, la vivimos a diario. En todo lo que hagamos debe estar la palabra de Dios en nuestras vidas. Una buena pregunta hoy sería, ¿y será que realmente yo vivo la palabra de Dios? Hay personas que dicen, no, es que Dios te manda a amar a todos. Dios me manda a amar a todos. Pero Dios no me manda a amar el pecado ni a hacer alcahuete del pecado. Y ahí hay una gran diferencia. ¿Dios amó al mundo? Sí. ¿A todo el mundo? Sí. La Escritura dice, porque de tal manera Dios amó al mundo. Pero no dice que entonces salvó a todo el mundo. Dios amó a todo el mundo. Y dice también la Escritura que el deseo de Dios, lo que en el corazón de Dios está, es que ojalá todos los hombres procedieran al arrepentimiento. Pero el hecho de que Dios ame su creación, no quiere decir que Dios alcahuetee los pecados de su creación. Y por eso dice, Dios amó al mundo y envió a su Hijo para que todos o para que solo aquellos que creen en Él tengan vida eterna. Y creer en Cristo implica vivir para Cristo. Ojo a esto. Los apóstoles enseñaron que vivir la palabra de Dios es la verdadera fe cristiana. Pero muchos creen hoy en día que son cristianos porque oran mucho. Hay personas que dicen, yo soy cristiano porque yo oro mucho, yo canto, yo hago todo el ejercicio espiritual. Les quiero decir algo, mis amados hermanos. En otras religiones del mundo, los fieles o creyentes a esas religiones también oran. ¿Y sabe qué pasa con esas otras religiones? Que inclusive oran más a sus dioses paganos y con más fervor y devoción que los mismos cristianos. ¿No ha visto, por ejemplo, los islámicos, los musulmanes? No importa en qué lugar del planeta estén. Ellos creo, no sé, hermano Robinson, 5 veces al día. Son 5 veces al día que tienen que inclinarse hacia donde está la Meca. Ellos a donde llegan, lo primero que identifican cuál es el norte, el sur y todo esto, para así mismo saber hacia dónde se van a dirigir en el momento de la oración. Y sin importar el trabajo que estén haciendo, donde estén ni nada de eso, a las horas indicadas, 5 veces al día. No solamente miran a la Meca y oran, o acostados como uno muchas veces, Señor Padre, no, se inclinan. Usted ve que muchos de ellos ponen un tapetico en el piso, se inclinan, se arrodillan y no solo se arrodillan, sino que ponen su rostro y su boca en el suelo, adorando a su Dios, exaltando a su Dios. Y aunque están en un camino erróneo, oran más veces y con más pasión y con más fervor que los mismos cristianos. Entonces, decir que tú oras no es indicativo de que realmente seas un cristiano verdadero. ¡Wow! Ahora, no estoy diciendo entonces que no valga su oración o que entonces, entonces ya no puedo. No, hermanos, hay que orar, hay que hacer todas estas cosas. Pero pongámonos a pensar eso. Muchos creen en su religiosidad. ¿En su qué? Religiosidad. Repitan esa palabra. Religiosidad. Muchos creen en su religiosidad que son cristianos porque están haciendo el ejercicio espiritual. Pero la realidad es, imagínense, los satánicos oran y los satánicos ayunan, y más que inclusive los cristianos, y no lo hacen para nada bueno. Dense cuenta de esto.
Ojo a lo que sigue. En otras religiones, ellos oran y lo hacen con más fervor. Muchos cristianos también piensan que son cristianos porque siguen un régimen de vida estricto. Entonces, sin ánimo de ofender a otras congregaciones o a otros lugares, vemos que en el mundo entero, cristianamente hablándolo, hay iglesias cristianas donde las mujeres tienen que vestir con falda larga, pelo largo, en algunas les hacen poner pelos, en otras los hombres no pueden usar bigote ni barba, en otras, bueno, hay una cantidad de lugares donde hay unos regímenes y un estilo de vida muy estricto. Inclusive hay comunidades cristianas que viven apartadas. Ya lo vimos en Conociendo Nuestra Fe, ¿sí? Que vuelva a dígalo duro. Los Amish, ¿cierto? Ellos creen en Dios, leen la Biblia, pero en la manera del entendimiento ellos solo viven por allá apartados y solamente se pueden casar entre ellos, ¿no? Y no tienen nada moderno, ni televisores, ni nada de esto. Todo es a la antigua. Comunidades, yo conozco aquí en Colombia comunidades que están por allá en las selvas, en lugares muy alejados y viven allá solo entre ellos. Y se someten a un régimen de vida muy estricta para adorar a Dios. A este Dios, al de la Biblia. Y creen que son cristianos y creen que son hijos de Dios porque se someten a vivir ese tipo de vidas. Vuelvo y lo digo, religiosidad. Sí, hasta los testigos de Jehová, todo esto, pero póngale cuidado. Si usted compara estos regímenes de vida tan estrictos y tan severos con los de otras religiones, otras creencias u otras ideologías en el mundo, resulta que en otras religiones o en otras creencias, los regímenes de vida o las conductas de vida de quienes aceptan o adoptan estos pensamientos son todavía más severos. En algunos ya ni se casan, en otros, por ejemplo, usted ha visto que la gente ya se quita el cabello, ya vive en montes, en templos, ya o sea, se ausentan de todo, y son más severos, son más estrictos. Aquí hoy hay algunas iglesias que pelean que porque la falda larga, otras no. En otros países, por la religión, si una mujer va en un carro y saca su brazo por la ventana, ya eso es un indicativo para que la saquen y la maten a piedra. Hay mujeres que solo tienen que cubrirse el rostro. Aquí hoy en día tú puedes ir con tu esposa tomado de la mano, agarrado, abrazados, pero en esas culturas que son mucho más estrictas por su fe, la esposa tiene que ir detrás del varón, a cierta distancia, tapada. No puede hablar, no puede decir nada. Cosas como esas. ¿Sí me hago entender? Entonces, si nos vamos a que el estilo de vida debe ser muy estricto para ser hijo de Dios, hay otras culturas que son todavía más estrictas, más severas, más drásticas. Entonces, si el asunto es así, entonces, ¿qué implica ser un verdadero hijo de Dios? Entonces, ¿qué implicación tiene en mi vida el que yo diga que verdaderamente le sirvo al Señor Jesús? En su primer gran sermón, el Señor Jesús nos dio las bienaventuranzas. San Mateo capítulo 5. Las bienaventuranzas. Y en este primer sermón nos dejó o nos enseñó muchos de los mandamientos, estatutos o reglamentos que todo cristiano, ¿cuántos son cristianos aquí? Amén. Amén. Que todo cristiano debe vivir a diario en su vida. Jesús no dijo, hagan esto o hagan solo unos y los otros no. La idea es que vivamos todo lo que la palabra de Dios dice. Entonces empezó a dar sus mandamientos. En total, Jesús en el Nuevo Testamento nos dejó a nosotros 120 mandamientos aproximadamente, de los cuales más de 40 mandamientos se encuentran aquí en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, 6 y 7. En estos tres capítulos se encuentran más de 40 mandamientos que Cristo dejó. Lo sorprendente es que en el versículo número 8, que es el versículo en el que hoy nos hemos enfocado, Jesús dijo, bienaventurados los limpios
de corazón, porque ellos ¿qué? Verán a Dios. La palabra de Dios para todo dice, bienaventurados o afortunados los que son puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Hay algo bien importante. Según los estudios de la Biblia, ¿cuál es el número del hombre? Según la misma escritura. Acuérdense que la Biblia dice que hay un número que identifica al hombre. ¿Cuál? El 6. El 7 representa la perfección de Dios. El 6 representa al hombre. Eso está en Apocalipsis. El número de hombre, el 6. ¿Sí? ¿Por qué, Pastor Adrián? No vamos a entrar a estudiar ahorita numerología ni nada de eso, que eso nada tiene que ver. Solo sabemos que la Biblia identifica al hombre con el número 6. ¿Por qué? Entre otras cosas. ¿En qué día de la creación fue creado el hombre? Sexto día. El sexto día. Y si usted sigue estudiando, se va a encontrar con un poco de cosas que usted dice, wow, Señor. Que hay un decir un decir, digámoslo así, que el número 666 es de Satanás. Sí, es que eso lo dice la Biblia. No es que sea el número de Satanás, es el número con el que se va a marcar a la bestia con la que van a marcar el hombre. Y 666 son 3 6 que representan la deidad de los hombres. Porque nosotros creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo. El 6 representa al hombre. 6, 6, 6. Hombre, hombre, hombre. La deidad de los hombres. Es decir, es una blasfemia en contra de la deidad de Dios. Pero eso es un estudio aparte, que más adelante lo podremos hacer. Ahora, mis amados hermanos, sorpréndanse que cuando ustedes estudian este pasaje de San Mateo capítulo 5, el versículo 8, esta bienaventuranza, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Usted se sorprende que esta es la sexta bienaventuranza. Cuenten ahí cuántas bienaventuranzas hay. Y la número 8, la que está en el versículo número 8, es la sexta. Y casualmente, en esta sexta bienaventuranza, se le habla al corazón del hombre. Se le habla al hombre mismo. ¿Coincidencia? En Dios no hay coincidencias, mis amados hermanos. Y son cosas que a veces nosotros leemos y pasamos por alto. Tremendo, mis amados hermanos. Eso se lo quiero dejar como dato. Ahora bien, Jesús dice, bienaventurados. ¿Qué significa bienaventurado? Doblemente bendecido. Doblemente bendecido. ¿Qué dice? Afortunado, ya está en la otra traducción. 1000 veces bendecido. ¿Qué más? ¿Quién tiene otra expresión de...? Que goza de privilegios. Goza de privilegios, muy buenas. Listo. Afortunado, acuérdense que este texto fue escrito en griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. La palabra que aparece originalmente es Macar, con K, que también es Macarios. Ese nombre lo he escuchado en películas que tienen asuntos antiguos, ¿sí? de historias antiguas. Macarios. Macar, con K, o Macarios, significa bendito, bendecido en gran manera o lleno de felicidad. Eso significa Macar o Macarios. Bendito, bendecido en gran manera o lleno de felicidad. Podríamos hacer una conjunción de estos términos y decir que la persona que es bienaventurada es aquella que es grandemente bendecida por Dios y por esa bendición que Dios le ha dado tiene un gozo eterno. Esa es una de las traducciones más correctas de la palabra bienaventurado. Aquel que es enormemente bendecido por Dios y por aquella bendición tiene un gozo eterno. Impresionante. Ahora, ¿quiénes son enormemente bendecidos por Dios y a quienes Dios les promete una felicidad y un gozo eterno? A aquellos que son limpios de corazón. ¿Sabe por qué la palabra de Dios para todos traduce corazón puro cuando en la Reina Valera dice corazón limpio? Porque el término en griego que aparece para un corazón limpio o limpio es el término mataros. Mataros.
con H intermedia entre la T y la A, mataros, que significa puro. Por eso la traducción de la palabra de Dios para todos está correcta. Porque un corazón limpio significa un corazón puro, de mataros, que es en griego. Y un corazón puro significa algo que es original. ¿Qué más puede traducirse como algo que es puro? Sin mancha, muy bien. ¿Qué más? A ver, no todos al tiempo, uno por uno. Sin contaminación. Muy bien, ¿sin qué? Sin contaminación. Otro término, otro adjetivo, otro sustantivo esto. Limpio, muy bien. ¿Qué más? Entonces, sin mancha, sin contaminar, limpio. ¿Qué más? Inmaculados. Inmaculados, sin pecado. Santo. Santo, también, bien. ¿Qué más? Falta uno, que se menciona mucho con relación a la palabra de Dios. Bendecido. Bendecido, bien. Señora. Perfecto. Perfecto, bien, perfecto también es bueno. Entonces, mire, ojo a esto. Un corazón puro quiere decir uno que es original, tal como fue diseñado por Dios. Quiere decir que es algo sin adulterar. Cuando es algo puro, es algo que no ha sido adulterado, que es 100% original, que no tiene mancha, que no se ha contaminado. Y en el caso del corazón como tal, que es sincero, que es real. Acuérdense que la palabra sincero viene en unas traducciones griegas que significa que no tiene cera. Es decir, que es transparente, que es genuino. Eso tiene un poco de connotaciones impresionantes. Pero quédese con estas. Cuando la Biblia dice que bienaventurados los que tienen un corazón puro, significa bienaventurados aquellos que tienen un corazón conforme al de Dios, conforme al que Dios creó originalmente. Bienaventurados aquellos que tienen un corazón que no se ha contaminado con el pecado y con la maldad de este mundo. Bienaventurados aquellos que su corazón no se ha dejado adulterar. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Será que nuestros corazones son originales? ¿Están sin contaminación? ¿Están sin adulterar? ¿O tenemos que empezar a limpiar ese corazón? Recuerde que lo que estamos tratando a través de esta enseñanza es darle a entender a los hermanos que necesitamos cada día como cristianos tener un corazón para Jesús, un corazón real para Jesús, una vida genuina para el Señor. ¿Amén? Amén. Gloria sea al Señor. En el Antiguo Testamento, mis amados hermanos, la palabra puro tiene una implicación tremenda. Usted mira que en el Antiguo Testamento, sobre todo en las leyes mosaicas, se hablaba mucho de lo que era puro e impuro. Y todo lo que es puro, según el Antiguo Testamento, representa lo siguiente: todo aquello que me acerca o aproxima a Dios. La palabra puro, en las connotaciones del Antiguo Testamento, representa todo aquello que me aproxima o me acerca a Dios. Mientras que lo impuro o lo que es inmundo, según las distintas traducciones, representa todo aquello que me incapacita, me inhabilita, me impide o me excluye de la presencia misma de Dios. Lo que me incapacita, inhabilita, me impide o me excluye de la presencia de Dios. Impresionantes. Por esto, mis amados hermanos, es que esta bienaventuranza que Jesús nos da en San Mateo 5:8 está profundamente ligada al Salmo 24. Un salmo que escribió el rey David, y es un salmo al que yo les invito que usted hoy tome su Biblia y vaya conmigo al Salmo número 24, versículo número 3 al 5. Salmo 24, del 3 al 5. Le voy a pedir el favor al hermano Marco que cuando lo encuentre nos lo lea en fuerte voz, estos 3 versículos. Salmo capítulo 24, versículos del 3 al 5. Usted en su casa puede leer todo el Salmo si gusta. Bueno, Salmo 24, 24, versículos del 3 al 5. ¿Qué dice? En fuerte voz, mi amado hermano. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño,
Él recibirá bendición de Jehová, justicia de Dios de salvación. Tal Sí, siga, termine es esto. la generación de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Amén. Leíste hasta el 6. Gracias, muy amable. Mira la pregunta que hace el salmista. El rey David. Este salmo lo escribió el rey David. Y el título del salmo es El Rey de Dios. Dice el versículo número 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Dónde está nuestra herencia? En los cielos. En el santo monte de Dios. En la ciudad celestial. ¿Quién subirá al cielo? Es decir, ¿quién entrará al reino de los cielos? Y ahí mismo lo contesta. El limpio de manos y el puro de corazón. Cada vez que usted haga un estudio de la bienaventuranza de Jesús, de esta bienaventuranza, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Esa bienaventuranza, en todos los estudios, usted la va a encontrar que está relacionada profundamente con este salmo del rey David. ¿Quién entrará al cielo? ¿Quién subirá a la presencia de Dios? En nuestros términos hoy cristianos, ¿quién alcanzará la salvación? El que es limpio de manos y puro, perfecto de corazón. Sigue diciendo la escritura. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Es decir, el que no ha entregado su vida a los deleites del mundo, a los placeres del mundo y a las cosas que sabemos que no son correctas y que para nada convienen. El problema de hoy en día con muchas personas es que quieren buscar a Dios, quieren acercarse a Dios, pero no quieren alejarse de su pecado. No quieren dejar su vana manera de vivir, sino por el contrario, quieren llegar a la iglesia y que en la iglesia Jesús y la misma iglesia los acepte tal y cual están con su pecado. Y eso, mis amados hermanos, no debe ser así. El problema es que cuando el pastor enseña estas cosas, le pasa exactamente lo mismo que le pasó al Señor Jesús y a los apóstoles. Por enseñar la verdad, los persiguieron. Los miraron feo, los denigraron. Tremendísimo. ¿Quién subirá al monte de Sión? ¿Quién subirá a los cielos? ¿Quién entrará a la presencia del Señor? Aquella persona que tiene limpias sus manos de tantas cosas malas. ¿Sí? ¿Por qué cree que Pilato se lavó las manos cuando iban a matar a Jesús? Porque él sabía que al que iban a matar era inocente y él quería librarse de ese problema. Esa expresión limpia de manos no quiere decir, pastor, yo me lavo todos los días las manos como ping-pong con agüita y con jabón. No, señor. A eso no se refiere. Limpia las manos se refiere a que su conciencia delante de Dios está tranquila, sabiendo que lo que usted está haciendo, lo está haciendo bien delante de Dios. Exacto. Ahora yo me pregunto, ¿quién de ustedes puede en este momento pararse y levantar su mirada al cielo y tener una conciencia tranquila delante de Dios? ¿Quién de nosotros podemos mirar en este momento al Señor y decirle, no, yo estoy limpio, yo estoy bien delante de ti? Ninguno. Ninguno. El hermano Robert anoche publicó en el grupo un video de un curita que defendía su fe. ¿Usted también lo había publicado? ¿Ya lo habías visto? Ok. Bueno, yo no lo había visto. Y me pareció curioso y nos pusimos a verlo con mi esposa. 21 o 22 minutos, más o menos, más de 20 minutos. Y es impresionante que cuando la persona que estaba altercando contra el cura le decía, no, es que ustedes son malos y nosotros sí somos perfectos, él lo lleva, él me sorprende el conocimiento que tenía el cura. ¿Sí? Él lo lleva a la Biblia, a Primera de Juan, ¿cierto? Y le dice, mire, ¿qué dice aquí? Ahí dice que el que diga que no peca es un mentiroso y hace mentiroso a Dios porque todos pecan. Todos somos malos. Todos somos perversos. Y es impresionante que estas personas en estas religiones que están distantes de la gloria de Dios, a veces conozcan más la Biblia que los mismos cristianos. Y a veces sepan defender más su fe que los mismos cristianos. Tanto así que ahí van dos, ¿cierto? De esta secta,
y por la enseñanza y la manera en que el cura manejó las cosas, uno de ellos terminó volviéndose al catolicismo, delante de toda la iglesia. Y lo más tremendo es que decía, no, pero no me dejan salir porque tengo una deuda de $500. No, pero lo importante era que era a través de la palabra. Por eso, lo porque se la importante, mostró. lo importante era que era a través de la palabra, pero mire también la otra actitud, que no lo querían dejar salir de esa secta, que porque le debía plata a la secta, $500, algo así como 2 millones de pesos en nuestro actual sistema monetario, ¿sí? ¿Y qué hizo la iglesia? Esa iglesia que nosotros decimos que no va para el cielo. Todo el mundo dijo, hagamos una colecta, y se unieron. Saquémoslo de allá. Y están en religiosidad, y aún así hacen obras buenas. Y le buscó otra cuestión para que no se saliera. No, porque Exacto. llega la tercera guerra y Exacto. y si se va para ir no se salva. Exacto. Y empezó a defender su fe. Hay que entender que en el video eso era un congreso apologético. Es decir, que el cura que estaba ahí, él no era cualquier bobito, era una persona sumamente preparada, cosa que no pasa en otros lugares, ¿sí? Y las personas que estaban allá y mostraban su Biblia era porque se les había dicho que llevara la Biblia, porque generalmente un católico casi no llega a llevar Biblia. Entonces hay que entender los contextos. Pero es impresionante que sabemos que estas personas, aunque están en una fe que no es la sana, defienden la palabra de Dios y defienden sus argumentos con la Biblia y convencen a otros. Como lo decíamos aquí en una charla anterior, ¿cierto? Se fue el misionero cristiano diciendo que tenía un llamado para predicarle a los musulmanes, hizo su instituto bíblico, le dijo al pastor que él estaba llamado para las naciones, el pastor a regañadienta lo mandó para Turquía y a los 3 meses lo llama el misionero y le dice, pastor, me volví musulmán. Porque se fue a evangelizar a los musulmanes sabían la Biblia que él y lo convencieron. Lo tremendo era que este testigo los acusaba Exacto. de fornicadores, de borrachos. De todo, los acusaba de Y todos. él le dijo a través de la palabra todos. Exacto. Él le dijo a través de la palabra, todos pecamos. Le diga que no. Ahora, el Salmo nos está diciendo lo que Jesús dice. Bienaventurado el limpio de corazón, el puro, el perfecto de corazón. Si lo ponemos en este orden, ¿qué tan limpio, qué tan puro, qué tan perfecto es nuestro corazón delante de Dios? ¿Qué tan bien estamos nosotros hoy delante de Dios? Porque acuérdense que la Biblia dice que no solo basta con ser buenas personas, porque la Biblia también dice que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado. ¿Cuántas veces nosotros, pudiendo hacer algo bueno por alguien, no lo hacemos? Cerramos nuestro corazón, ya estamos pecando. Por eso este salmo es tan impresionante. ¿Quién subirá al cielo? Dice, el que no ha elevado su alma. Acuérdense que la palabra alma es otra traducción o es otra manera de referirse al corazón del hombre. Porque cuando se habla en la escritura del corazón del hombre, no se habla de este órgano que palpita y que maneja todo el sistema cardiovascular del cuerpo humano. No, se refiere al alma misma del hombre, a lo que el hombre es en sí mismo, a sus sentimientos, a su voluntad y a sus emociones, a lo que realmente lo hace a usted diferente de otro ser humano. Lo que es usted realmente. Yo no puedo, mire, aunque cuando yo veo a Lorena, sé que es Lorena por el aspecto físico que ella tiene. Dios va a reconocer a Lorena en el cielo, no por su aspecto físico, sino por su alma, por su corazón. Porque Dios no ve el exterior, Dios mira hacia el interior. Dios conoce el corazón del hombre. Dios ve lo que nosotros no vemos. Dios escudriña lo que nosotros no escudriñamos. Dios pesa lo que nosotros no podemos pesar. Dios conoce lo que nadie más conoce de ti y de mí. Por eso Dios nos ve a través de Cristo. Amén. Hermano Henry, Jeremías, capítulo 17, versículos del 9 al 10, por favor. Jeremías 17, 9 al 10. Hermana Paola, por favor, Proverbios 21, 2. Hermana Cristina, Proverbios 24, 12. Gloria sea al Señor Jesús. Hermana
Jacqueline, ¿nos colaboras, por favor? Salmo 139, versículos 23 y 24. ¿Listos? Listos. ¿Perfectos? ¿Estamos todos ahí? Hermano Henry, ¿qué dice Jeremías 17, 9 y 10? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Quién? Vuelve a leerlo, por favor. Engañoso es el corazón Engañoso. más que todas las cosas, Tremendo. y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Gloria sea al Señor Jesús. Engañoso. ¿Es qué cosa? El corazón. Engañoso es el corazón. Durante mucho tiempo, muchos predicadores han enseñado una gran verdad. ¿Usted quiere conocer a su peor enemigo? No busque al diablo. No busque a su vecino. No busque al que le hace maldad. Coja un espejo, tome un espejo y mírese en él. Y lo que usted vea en ese espejo, a quien usted ve ahí, ese es su peor enemigo. Es decir, su peor enemigo es usted mismo. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, engañoso es ¿qué cosa? El corazón más que ¿qué? Que todas las cosas. En este mundo hay engaño, hay gente que engaña, que son engañados, pero lo que más engañoso es, lo que menos se puede entender del ser humano es su corazón. Ahora usted sabe por qué entonces, Señor, con razón, yo hay veces me siento que voy para el cielo y hay veces siento que no valgo nada en esta vida, que soy el hombre o la mujer más mala del mundo. Porque el corazón es engañoso. Porque hay veces nos sorprendemos de lo bueno que podemos ser y hay veces nos sorprendemos y nos aterramos de lo malo que somos. Porque pudiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Esta es la clase de corazones que deben servirle al Señor. Estas son las clases de corazones que Jesús ha llamado a que le sirvan. No, mis amados hermanos. Necesitamos desarrollar en nuestro diario vivir un corazón. ¿Para quién? Para Jesús. Sigue diciendo esta escritura. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y la que sigue aquí es tremendo. Y perversa. En la historia del mal ya vemos que es la perversidad, ¿cierto? Es el degenero de la maldad. Es decir, es esa maldad mutada que se vuelve más peligrosa y más mala. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién puede conocer su corazón? Ni siquiera usted mismo, hermano. Nosotros mismos no conocemos nuestro propio corazón. Pero aquí la gloriosa escritura dice, yo Jehová, yo el Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador de los cielos y la tierra, yo soy quien escudriño ¿qué cosa? La mente y ¿qué cosa? Y el corazón, ¿cierto? Que escudriño la mente y que pruebo el corazón para darle a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Impresionante. Así que no pensemos que somos tan buenos, sino más bien reflexionemos en cuánto nos falta por mejorar y por moldear nuestro corazón para que cada día nuestro corazón sea realmente un corazón para Jesús. Hermana Paola, Proverbios capítulo 22, versículo 21, versículo 2. Cada cual cree que lo que hace está bien, pero el Señor es el que juzga las verdaderas intenciones. Cada quien piensa que lo que está haciendo está bien. Cada persona vive de la manera que a él o a ella le parece. Y creen que lo que están haciendo delante de los ojos de Dios está bien. Pero Dios es quien conoce el corazón. Dios es quien escudriña y conoce profundamente nuestro corazón. Impresionante texto, mis amados hermanos. Hermana Cristina, por favor, Proverbios 24, 12.
Porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Tremendo. Nosotros los seres humanos no conocemos nada. Nada. Pero ¿quién podrá conocer el corazón del hombre? Solo el que lo puede escudriñar. Y aquí dice algo, y el que lo pesa. La escritura dice que Dios pone nuestros corazones en una ¿qué? Balanza. Pone nuestra alma, nuestras intenciones. Él puede pesar lo que humanamente y naturalmente nosotros no podemos pesar. El alma, el corazón del ser humano. Y dice que Él lo va a hacer para darle a cada uno conforme al pago de sus obras, conforme a su proceder o a su actuar en este mundo. Esto es tremendo. Y ojo que esto es tan solo la introducción de todo el tema. Mi amada hermana Jackie, por favor, Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíneme, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Ahora, sabiendo cómo es nuestro corazón, que no es para nada bueno, que es malo, que es perverso, que se inclina casi siempre a hacer lo malo, esta oración debería empezar a ser una de nuestras oraciones favoritas o una de nuestras maneras de orar. Señor, examíname, revisa mi mente, revisa mi corazón, ayúdame a hacer lo que es correcto delante de ti. No dejes pecar. Acuérdense que Jesús en la oración se dijo, Señor, y líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación, guárdanos de hacer el mal, no nos dejes pecar. Pero esta clase de oraciones no la hacen las personas que de continuo les gusta estar en pecado. Ayer un pastor cristiano, que es amigo mío, publicó en una red social de él, dijo, el cristiano muchas veces cae en el lodo, es decir, cae en el pecado. Pero el que no es cristiano se revuelca en el lodo, se revuelca en el pecado. Mis amados hermanos, esto no quiere decir que entonces no vayamos a pecar nunca. Quiere decir que muchas veces tendremos que caer, como dice el libro de Hebreos también, que el cristiano cae en el camino, no dice se sale del camino. Eso es muy diferente. Dice cae dentro del camino. Muchas veces como cristianos a veces fallamos, cometemos errores y caemos dentro del camino. No nos salimos del evangelio, pero pecamos dentro de él y nos corresponde levantarnos y seguir avanzando. Pero hay gente que no solamente se cae en el camino, sino que se revuelca en ese lodo, en la inmundicia, en el pecado, se goza y no tiene en cuenta nada de lo que a Dios le parece. Y aún así pretenderán entrar al cielo y decir, Señor, yo era una buena persona, y el Señor les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Señor, examina mi corazón y ve si en él hay maldad, y ve si en él hay pecado, y si ves si en él hay defecto, y ayúdame para ser limpio delante de ti. Esta debe ser una de nuestras oraciones primordiales día tras día en nuestro diario caminar con el Señor. Amén. Amén. Solo Dios conoce en realidad nuestros corazones. Vivir para Cristo implica tener un corazón para Él, un corazón que le sirva, un corazón que le adore, pero sobre todo un corazón que le honre en toda su manera de vivir. Vuelvo y lo digo. Tener un corazón para Cristo implica tener un corazón que le adore a Él, que le exalte a Él, pero sobre todo un corazón que en su diario vivir viva para Cristo y pueda cumplir las palabras que el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo ¿qué? En la fe del Hijo de Dios. ¿Podemos decir eso? ¿Podemos decirlo? ¿Podemos pararnos delante de Dios y decir, Señor, yo ya no vivo,
sino que tú vives en mí. Ya no soy yo, sino que eres tú en mí. Esta vida carnal y terrenal que ahora vivo, no la vivo para mí, sino para ti, en la fe que tú me has dado. O nos falta empezar a reflexionar y a redireccionar y a arrepentirnos de nuestro proceder y decirle: Señor, necesito empezar a vivir verdaderamente para ti. Ser un verdadero cristiano. Un cristiano que viva tu palabra. ¿Es mi corazón un corazón para Jesús? Esa es una tremenda pregunta. ¿Es mi corazón un corazón para Jesús? Mateo capítulo 15, mis amados hermanos. Versículos 18 y 19. Mateo 15. Pastor Robinson, ¿puede leerlo, por favor? Mateo 15, del 18 al 19. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Amén. Déjalo hasta ahí. En este pasaje San Mateo 15, y ustedes lo comparan con el pasaje de Marcos capítulo 7, Jesús está confrontando a los líderes religiosos del pueblo. ¿A quiénes? A los líderes religiosos del pueblo, a los que enseñaban la palabra de Dios al pueblo. Es decir, a los fariseos, a los escribas. Los confronta, porque si usted analiza esto en contexto, usted se va a dar cuenta que en San Marcos capítulo 7, los discípulos llegaron a comer a una ciudad, a un lugar, después de un viaje, y no se habían lavado las manos. Entonces dice que los fariseos y escribas, según sus tradiciones, los condenaban porque ellos, si no se lavaban las manos muchas veces, no comían. Y dice los condenaban. La palabra condenar en la Biblia implica que los estaban echando al infierno. Solo porque estaban comiendo sin haberse lavado las manos. Y todo esto lo hacían basado no en la palabra de Dios, sino en unas tradiciones que ellos habían inventado. Ojo a esto, en Israel, para los que no conocen la ley mosaica, existían dos clases de leyes. ¿Cómo así? ¿No era solo la...? No, dos clases de leyes. La ley escrita, que era la ley que dejó Moisés y los profetas. Y estaba la ley oral, que eran las tradiciones, costumbres y enseñanzas que los fariseos y líderes religiosos empezaron a dar, aparte de la ley escrita. Y lo que pasó es que en Israel muchas veces tenía más peso la ley oral, la que los líderes religiosos se habían inventado, sus tradiciones, sus costumbres, que la misma palabra de Dios que ya estaba escrita. ¿Casualidad con hoy en día? ¿O pura coincidencia? No, señores. Hoy en día se le da más importancia a lo que un hombre dice o escribe con relación a la Biblia que a lo que la misma escritura declara de sí misma. Hace poco yo le leí al hermano Robert en un comentario que tuve con unos hermanos de un grupo cristiano, que estábamos hablando de un tema bíblico y yo les expresé todo lo que la Biblia decía, con citas y todo. Le dije, mire, que la Biblia dice esto, versículo tal, capítulo tal, listo. Y él me decía, no, pero es que usted no ha leído el libro de este hombre. Y en el libro de este hombre dice, y yo, o sea que ahora tiene más importancia para un cristiano lo que un libro escrito por otro hombre dice que lo que la misma palabra de Dios declara. ¿Ustedes acaso no se han dado cuenta que las sectas precisamente son eso? Movimientos de fe encabezados por hombres y mujeres que
tienen que conciben en sí mismos una manera diferente de ver la Biblia y escriben libros o tomos o guías espirituales para que los cristianos a través de esos libros que ellos hacen puedan entender la Biblia. ¡Wow! Vivimos en un mundo loco, lleno de contradicciones. Y entonces Jesús, en este pasaje, cuando toma a los fariseos y escribas, cuando ve que ellos le están recitando y condenando a sus discípulos por una ley oral que él nunca ordenó, por mandamientos de hombres, él les dice: hipócritas. Hipócritas. Este pueblo, ¿de qué? De labios me honra, mas su qué, su corazón, que debería ser para Dios, que debería ser para Jesús, está lejos de él, lejos de mí. Muchos, amados hermanos, hoy en día creen en su religiosidad que son agradables a Dios, pero la realidad es que tan solo son hipócritas. ¡Wow! ¿Se acuerda que por eso les resalté hace un momento la religiosidad? ¿Qué es la religiosidad? La religiosidad en sí, la palabra no es que sea mala, porque la palabra religiosidad pues da a entender que es una persona religiosa, que lleva unos conductos. Pero tristemente, a través de la historia, como una vez lo hablamos con el hermano Marcos, esta palabra religiosidad tomó o adquirió una connotación negativa, ya que esa palabra se empezó a usarse para aquellas personas que se jactaban de ser súper espirituales, y al jactarse de ser espirituales y de que ellos sí servían a Dios y cumplían con todos, empezaban a denigrar, humillar y señalar a todos a su alrededor, y para ellos todo es malo. Tanto así que la Escritura dice que para el puro todas las cosas son puras, mas para el que no es puro, más que para el que es corrupto, que es religioso, todo es malo, todo está corrupto. Y la realidad es que hoy en día, aunque estamos en tiempos de una iglesia aparentemente moderna, lo que encontramos en los distintos lugares cristianos, aún en nuestras congregaciones, son personas religiosas, no personas cristianas, sino personas religiosas, que piensan que todo lo que están haciendo, lo están haciendo bien y que son agradables a Dios porque mencionan a Cristo, porque usan la Biblia, pero su corazón realmente está lejos de Dios, está lejos de su palabra, porque su corazón no es un corazón para Cristo, sino un corazón para ellos y para lo que ellos creen, opinan. Y a estas personas, Cristo las llamó tajantemente hipócritas. Por eso yo les he dicho a ustedes, mis amados hermanos, y sé que probablemente algunos discreparán, tendrán una opinión diferente, y es respetable. Pero siempre he dicho que a las cosas o a las personas que quizás yo les tengo más miedo, reserva o temor en medio de la iglesia, son a los religiosos. Porque los religiosos no permiten que la iglesia avance, no permiten que los hermanos vivan en libertad, sino que a toda hora los quieren mantener subyugados en doctrinas y cosas de hombres que nada sirven. ¿Cómo es posible que la Biblia diga que Dios nos llamó a vivir en libertad, pero todas las restricciones y conductas, esas conductas estrictas que colocan los hombres en medio de las distintas iglesias, lo que hacen es mantener a los hijos de Dios amarrados, subyugados a leyes, a mandamientos humanos que Dios no ha ordenado? Y ellos dicen, no, pero es que hay que vivir en santidad. No, es que hay que hacer todo bueno para Dios. Sí, pero tú no puedes ser el que juzgue a los demás hermanos y hermanas, si ni siquiera eres capaz de conocerte a ti mismo. Si ni siquiera eres capaz de ver y entender que lo que tú estás haciendo delante de Dios no es lo correcto, aunque para ti ciertamente sea lo mejor. Jesús le dijo, hipócritas, ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y les dice aquí en el versículo número 18 de San Mateo 15, porque lo que sale de la boca del corazón sale, y eso es lo que contamina al hombre.
Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y aún las blasfemias. Versículo 20. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. De pronto si las manos están muy sucias le da una infección a la barriga, de pronto eso sí, pero espiritualmente ni lo salva ni lo condena. Hipócritas, de labios me honran, mas su corazón están lejos de mí, porque sus corazones están contaminados por el pecado, están contaminados por la religiosidad. Hubo una pregunta que me hicieron y que no se ha contestado, no me acuerdo en qué pasaje estaba, pero más o menos dice que no seas demasiado bueno, ni demasiado malo, ni no seas demasiado justo, ¿cierto? Ni demasiado injusto. Esa pregunta se responde acá. Hay personas que se creen tan demasiadamente buenas en la iglesia, tan puras y tan perfectas en la iglesia, que no se dan cuenta que ellos tienen que reconocer que el que más firme crea estar, pilas, porque es el que más a punto está de tropezar o caer. Impresionante. Pastor, está en Eclesiastés 7. Léalo por favor, Eclesiastés 7. Dice, no seas demasiado justo ni seas sabio con exceso, ¿por qué habrás de destruirte? ¿Por qué habrás de destruirte? Téngalo ahí, vamos a leerlo calmadamente. No seas ¿qué? Demasiado justo. No seas demasiado justo y demasiado ¿qué? Sabio. Y demasiado sabio. Con exceso. Con exceso. Lo mismo dice la escritura en otras partes. Que se hacen sabios en su propia opinión y ya. Es lo que yo diga ni paré de contar. Y así no es. Pastor, y el 17 dice, no hagas mucho mal ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? No hagas mucho mal. ¿Por qué dice no haga mucho mal? ¿Está diciendo que haga mal poquitos males? No. Es que cuando una persona es religiosa, causa más mal que bien en medio de la iglesia. Porque generalmente suele herir más el corazón de la gente que lo que la está edificando y restaurando. La misma escritura dice, tienes fe, tenla para ti mismo. Eso dice la escritura, hermanos. Tienes fe, crees que está, tenlo para ti mismo. Pero no pretendas que tus hermanos entonces tengan que vivir alineados a todo lo que tú dices. O a todo lo que tú crees. No te creas demasiado sabio. No te creas demasiado justo. Impresionante, mis amados hermanos. No creas que eres mejor que otros. Mis amados hermanos, siéntense por favor los niños, ya vamos a terminar. Gloria sea al Señor Jesús. Démosles un momentico que entren en silencio. Gloria sea al Señor Jesús. Eso. Ya en silencio ya vamos a terminar, mis amados hermanos. Cierra ahí la puerta. Gracias. Eso era lo que pasaba con los fariseos y escribas. Que ellos se creían perfectos. Que ellos se creían que todo lo hacían bien. Y juzgaban y condenaban al pueblo. ¿Sabe qué les enseñó Jesús a los judíos? Le dijo, mire, pilas. Lo que ellos enseñan en cuanto a la Biblia, eso hagan, porque está en la Biblia, porque están las escrituras. Pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos son hipócritas. Es decir, ellos predican, pero no aplican. Ellos hablan muy bonito de mí, pero su corazón lejos, distante de mí. Yo sé que más de uno está diciendo, uy, espera, pastor, yo pensé que esto iba a ser un bálsamo. Yo pensé que esta iba a ser suave. No, esta es buena, hermanos. Tenemos que cada día tratar, procurar de tener un corazón real para Jesús. De no figurar para los hombres. De no hacer las cosas porque a mí me gusta que son así. No, sino que realmente podamos vivir para Cristo. Hay algo bien impresionante, mis amados hermanos.
Mateo 12, 34 al 42. Lo voy a leer para todos. Ténganme paciencia, por favor. No quiero cortar la enseñanza aquí sin terminar de hablarles estos últimos textos, mis amados hermanos. Pónganle cuidado. Mateo 12, versículos 34 al 42, dice de la siguiente manera. Vamos a ver qué le dice el Señor Jesús a los fariseos y escribas. Ustedes también lean el contexto y se van a dar cuenta que Él está aquí hablando a los fariseos y a los escribas. Porque Jesús había echado fuera de una persona un espíritu inmundo. Y lo había hecho, creo que en un día de reposo, si no estoy mal, para más. Añádanle, ¿no? Que no se podía hacer nada. Vienen, lo critican, hasta dicen que él no es hijo de Dios, sino que él tiene el espíritu del diablo adentro. Todo esto le dijeron a Jesús porque hizo una buena obra en un día de reposo. Mire cómo les contesta Jesús. Versículo 34 del capítulo 12 de San Mateo. ¿Generación de qué? Víboras. Ah, pero si el pastor allá le dice a alguien, eso es un falso maestro. Ay, pastor, pero ¿quién es usted para juzgar? Jesús los llamó víboras, hipócritas, cerdos, perros, les dijo mutiladores del cuerpo, les dijo asalariados, les dijo mercaderes de la fe, y nos indignamos porque nosotros decimos, porque el pastor Adrián dice que alguien es un falso profeta, o no es de Dios. Tremendo. Víboras, ¿cómo pueden ustedes hablar lo bueno siendo malos? El religioso se jacta de hablar cosas buenas, se jacta de decirle a otros cómo vivir la vida, pero el religioso es malo en sí mismo. Porque tiene un corazón perverso, porque tiene un corazón duro, porque tiene un corazón insensible, porque él se cree mejor y superior a los demás. Y todo lo que los demás hacen está mal, pero lo que él hace está bien. ¡Wow! Ahora me entienden por qué le tengo mis respetos y mis reservas a los religiosos. Y espero, mis amados hermanos, y eso sí se lo digo como hombre, aquí a los que me escuchan, hablo como hombre. Anhelo que ninguno de ustedes se vuelva un religioso en medio de la iglesia, porque eso de nada nos sirve. Necesitamos es gente apasionada por Dios, por Jesús, por vivir su palabra, y gente que pueda hacer luz para sus hermanos y levantar a los otros y llevarlos a la gloria de Cristo. Amén. ¿Cómo pueden ustedes hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Todo lo que usted habla es porque está aquí en el corazón. Muchos se creen tan buenos, ay, yo soy tan bueno, y viven hablando pestes de todo el mundo, mal de todo el mundo. Eso es un corazón malo. Lo dice la Escritura. El hombre bueno, del buen tesoro, ¿de dónde? Del corazón saca cosas buenas. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca cosas malas. Mas yo os digo, de toda palabra ociosa, que ustedes hablen, que los hombres hablen, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás, ¿qué? Justificados, es decir, por la manera en que usted habla y se refiera hacia los demás, usted va a ser justificado, y por la manera grosera, tardana y juzgadora que usted se refiere a los demás, va a ser ¿qué? Condenado. Lo dice ahí la Escritura, no me lo he inventado yo. Sigue diciendo, entonces le respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver en ti señal. Claro, el Señor les atacó el corazón, entonces ellos ¿qué hicieron? Quisieron atacar al hombre. Cuando el pastor enseña una verdad en la iglesia, y esa verdad no suele gustarle a los hermanos y a las hermanas, como no pueden refutar la palabra, entonces quieren atacar al varón de Dios. Quieren buscarle un pecado, un problema, una falla al varón de Dios. Y si ustedes me van a buscar fallas y errores, pues hermanos, bienvenidos al club, los van a encontrar todos. Pero la palabra de Dios es infalible. Yo me puedo equivocar, pero la palabra de Dios no se equivoca. Así que si usted está en esa onda de la cacería de buscarle un pecado a su hermano, un error, hermano, mírese primero usted mismo. Y si el Señor de usted tuvo misericordia, tenga usted misericordia de su hermano. Y si ve que algo está haciendo mal, ayúdele, pero con amor. No a la brava, no imponiéndonos, no, con amor.
¿Cómo nos trae el Señor a nosotros según la Escritura? Me has traído con lazos de amor, con cuerdas de amor. Pero hoy queremos traer a los hermanos a la iglesia a la brava. Eche, para. Mire, bueno, sufre. Quédese en la casa entonces y después en el juicio ustedes dicen, no, hermanos, con amor, porque el amor rompe barreras, porque el amor todo lo puede. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Siga diciendo porque faltan un par de versículos. Entonces, queremos ver en ti señal, versículo 39. Jesús le respondió y le dijo, generación mala y ¿qué? Adúltera. Acuérdense que un corazón puro es un corazón que no está adulterado. Pero Cristo le dice a los fariseos que no solamente ellos, sino el pueblo en sí mismo, tiene un corazón que adulterado, que han torcido todo. Me piden señal, pero no les voy a dar señal, sino aquella que le fue dada al profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días en el corazón mismo de la tierra, 3 días y 3 noches. Y los hombres de Nínive, ¿a quién fue a predicarles Jonás? Yo le di esa enseñanza, ¿no? Nínive, que era una nación mala, malos, perversos, eso hacían de todo. Pero fue el profeta, les predicó y la nación entera se arrepintió. No eran judíos, no creían en Dios. Fue un pueblo fundado por Nimrod y tenían un sistema idólatra impresionante. Pero ellos se arrepintieron de corazón y cambiaron su proceder. Los ninivitas de aquella época y cambiaron. ¿Y saben qué dice la Escritura de esa gente que aceptó el mensaje de Cristo, que aceptó el mensaje de Dios, aunque no eran el pueblo de Dios? Dice lo siguiente: los hombres de Nínive se levantarán ¿dónde? En el juicio, en el día del juicio final, que Dios juzga al mundo. Esa gente de Nínive que era mala pero se arrepintió, estarán en primera fila. ¿Para qué? Dice la Escritura. Y estarán, dice, los hombres de Nínive en el juicio contra esta generación y la ¿qué? Y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, dice el Señor Jesús, yo soy más que Jonás. Estos hombres malos, impíos, se arrepintieron a la predicación de un simple hombre mortal que tuvo muchas fallas, como la vimos en la predicación de Jonás. Y se arrepintieron. Y ustedes que me tienen a mí, les decía el Señor, yo que soy el Hijo de Dios, el que ha venido a darles salvación, yo soy más que Jonás, y ustedes no se arrepienten. Pues esa generación y esa gente va a estar delante en el juicio, delante de ustedes, y ellos los condenarán a ustedes con sus declaraciones. Porque nosotros nos arrepentimos y ustedes no lo hicieron. Y ahí habla la reina del sur. Esa reina que era mala y que muchos hasta le tienen nombre de espíritu de la reina del sur. Cuando escuchó que había un hombre sabio que tenía sabiduría, Salomón, fue a escuchar la sabiduría. Dejó su reino, dejó su gloria y fue y se inclinó ante Salomón y escuchó sabiduría y le llevó ofrendas y presentes y reconoció que ese era el consejo de Dios, la reina del sur. ¿Y qué dice la Escritura? Que ella también va a estar en el día del juicio delante de los hombres diciéndole, yo escuché el consejo de Dios, yo lo acepté, no endurecí mi corazón, acepté la palabra de Dios y ustedes se van a condenar porque ustedes no lo quisieron hacer. ¿Somos o no somos religiosos? ¿Nos creemos perfectos o mejores que otros? Mire lo que le va a pasar a todos estos religiosos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El religioso se conoce facilito. Porque el religioso se cree perfecto y cada vez que habla siempre hace sentir a los demás inferiores. Yo sí, usted no. Pues mi amado hermano o hermana, si usted es religioso, es hora de que vaya cambiando de canal y empiece a tener un corazón realmente entregado, cimentado, un corazón para Jesús.
Un corazón lleno de amor, de justicia y de verdad. Jesús varias veces se refirió a los religiosos y les dijo siempre la misma palabra: hipócritas. Anoten las citas y las estudian en su casa. En San Mateo capítulo 6, versículo 5, Jesús trata de hipócritas, aquellos que chicaneaban y que sacaban pecho porque oraban mucho. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas, que adoran ser vistos de la gente. Mire cómo oro, mire cómo... En el mismo San Mateo, pero versículo capítulo 6, pero en el versículo 16, también Jesús llama hipócritas a los del ayuno. Y cuando ustedes ayunen, no hagan como los hipócritas, que ay, no, es que llevo 10 días de ayuno y dándoselas de pobrecito para que la gente diga, uy, qué espiritual. Más bien Jesús dice que lo que tú hagas en secreto, el Señor lo recompensa en público. Aquí hay gente que me dice, pastor, nosotros ayunamos porque usted nunca programa un ayuno. ¿De cómo así? Aquí en la iglesia todos los domingos venimos. Usted verá si viene en ayuno o no, eso ya es cuestión suya. Si yo tengo que decirles a ustedes qué día tienen que ayunar, o qué día tienen que ayunar, o orar, o leer la Biblia, estamos graves. ¿Sí? Hay que hacer un devocional. Que hay que hacer un devocional, estamos graves. Eso ya ustedes lo tienen que hacer. Y qué bonito cuando uno hace la intimidad del Señor, pero el Señor respalda su obra en público. ¡Ay! Pero yo no entiendo cómo a ese hombre le está yendo bien, pero cómo cambia todo, ¿no? ¿Qué? Es porque detrás de lo que está pasando hay una vida que está buscando al Señor en la intimidad. Sin chicanear, sin decir yo oro, yo ayuno, yo hago, no. Otra cita bíblica, Mateo capítulo 7, versículo 5. Miren que todos están en las bienaventuranzas, ¿cierto? Jesús le dice, no sean hipócritas a los que juzgan. Usted pretende ir a sacarle la pajita al ojo, hermana Paulita. Venga, tú tienes una pajita en el ojo. Y el pastor tiene tremenda viga. Ahí dice la escritura que Jesús le dice, no sea hipócrita. ¿Para qué va a ir a buscarle peros y pecados a los otros hermanos cuando usted está peor? Límpiase usted mismo para que pueda ver con claridad y en vez de juzgar y condenar, vaya y ayude al hermano a la hermana. Otra cita, Mateo 25, Mateo capítulo 23, del versículo 13 al 29. En esa expresión, en ese pasaje, el Señor Jesús, literalmente el Señor Jesús, 7 veces menciona la palabra hipócrita. 7 veces le dice de frente hipócritas a los fariseos y escribas, a los líderes religiosos del pueblo. Y se los voy a leer. Terminemos con esto, mis amados hermanos. Esta sí no quiero que la lean en casa, leámosla aquí todos juntos. Mateo capítulo 23, 7 veces. 7 veces le dice hipócritas a los fariseos y escribas. En este solo pasaje. A los religiosos. Del 13 en adelante. Vamos a leer primero el versículo 13. Ya después usted lee todo el pasaje completo en su casa. Versículo 13 de San Mateo 23. Dice lo siguiente. Mas ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué les dice hipócrita? Porque ustedes cierran el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están tratando de hacerlo. ¿Qué hace una persona religiosa en medio de la iglesia? Estorbar, dígalo fuerte, estorbar. Porque ni entran ni dejan que los demás entren. No, es que si yo no puedo entrar, que soy perfecto, menos ustedes. ¡Ay de ustedes! Siguiente versículo, el 14. ¡Ay de ustedes, fariseos y escribas hipócritas! Porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. A los que se aprovechan de la fe, a los que usan la fe como un negocio, a los que asaltan las casas, a los que hacen poco de cosas en nombre de la fe que no tienen sentido. Les va a ir mal, religiosos. Versículo 15 dice, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas,
porque recorren mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que ustedes mismos. Recorren cielo y tierra para ser prosélitos. ¿Sabe qué es prosélito? Se la pasan buscando gente a la cual convertir al judaísmo. Yo ya les había enseñado que un prosélito eran las personas que no eran judías, pero que querían aceptar la fe judía. Entonces a ellos los pasaban por una serie de procesos. El primero era circuncidarlo, ¿cierto? Otro de los procesos era ¿qué? Bautizarlo. Es decir, el bautismo no lo inventó Jesús ni los apóstoles, se lo inventaron los fariseos y los escribas. Y una serie de eso, y lo hacían prosélito. Es decir, lo volvían judío. Señor, hacían sus rituales, sí, para a través de ese ritual decir que ella era judío, no de sangre, sino de fe. Ahora bien, dice, hay de ustedes que se la pasan tratando de buscar en todo el mundo gente para que se convierta a la manera en que ustedes viven, sabiendo que su manera los lleva al infierno, y quieren traer a otros para que se vayan al infierno igual que ustedes, y hacen a esa pobre persona, los condenan 2 veces al infierno igual que ustedes. ¿Cuánta gente en el cristianismo no hay tratando de traer otros a su vana manera de vivir? No a la palabra. ¿Cuánta gente llega a las iglesias y en vez de sentirse en libertad, vuelvo y lo digo, en vez de decir, gloria a Dios, aquí está el Señor, me siento libre, por fin estoy sintiendo la presencia de Dios, llegan a lugares donde se sienten, ay, pero es que todo es malo, todo es pecado, ya no puedo ni echarme un labial como la hermana Cristina porque ya la llamo al infierno. Así hay lugares, y en vez de sentir la hermana libertad, y cuidadito dice algo, cuidado, dice algo el alta del siervo del Señor porque le cae un rayo y la parte. Así hay. Yo he estado en lugares donde me han dicho, si se va de aquí le va a ir mal. Esta es la última oportunidad que Dios le da. Así me dijeron a mí y a mi esposo un día que nos fuimos de una iglesia. Pues he aquí que yo no vivo de la palabra de hombres. Yo vivo de las promesas que Dios ha hecho para mí. Promesas de gloria, de salvación, de bendición y sobre todo de libertad. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor por eso? Gloria sea al Señor Jesús. Ojo a esto que no hemos acabado. No hemos acabado. Versículo 23. Lea el versículo 23 conmigo. Toda la enseñanza es dura, pero el 23 dice, ay de ustedes, fariseos y escribas hipócritas, porque diezman, se metieron con la plata, no, espere, no sean así, porque diezman la menta y en el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto es necesario de hacer a esto sin dejar de hacer lo otro. Tremendo, se metieron con las finanzas de la iglesia. ¡Ay, fariseos hipócritas! Porque ustedes diezman la menta, el eneldo, el comino. Ojo a esto, ¿sabe qué le está diciendo? Ni siquiera les está diciendo que ellos diezmaban realmente. Porque ellos no diezmaban plata no, sino de lo que realmente tenían que diezmar, sino de las cosas más mínimas, la menta, el eneldo, el comino. ¿Sabe qué diezmaban ellos? Maticas y condimentos, siendo líderes religiosos. Y cuando uno es líder religioso es el que más debe contribuir a la obra del Señor, y ellos eran los que menos contribuían. Pero hablaban de dinero y hablaban de traigan y llenen las arcas y den los diezmos. Y dice la Escritura, pero ustedes se olvidaron de lo más importante. Hablan de dinero, hablan de pactos, hablan de semillas, hablan de tantas cosas y se olvidan de lo más importante que hay en la ley. La justicia de Dios, la misericordia de Dios y la fe en Dios. ¿Lo dice o no lo dice la Escritura? ¿Cuántos hay que en su religiosidad piensan que van al cielo porque ofrendan, porque diezman, porque dan, porque contribuyen, pero no tienen amor, no tienen misericordia, no son justos delante de Dios y su fe en Dios realmente no es genuina? Un corazón para Jesús es lo que necesitamos desarrollar verdaderamente en nosotros. ¿Amén? Amén. Versículo 27, ya casi terminamos. Versículo 27 dice la Escritura,
¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas nuevamente! Y nótese que cada vez que le dice hipócritas está el signo de admiración. Es decir, que aquí la profesora, la docente me desmiente, ¿cierto? Ese signo de exclamación quiere decir que no se lo dijo fariseos hipócritas, no. Les pegó el grito a la vaciada. ¡Hipócritas! Ese signo de admiración expresa que él se lo dijo en fuerte voz, que todo el mundo lo escuchara. Con razón lo querían matar. Fariseos, escribas, hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso, wow, y del plato, pero por dentro están llenos de ¿qué? De robo y de injusticia. Y mire lo que sigue diciendo ahí. Limpia primero dentro del vaso y dentro del plato para que también lo de afuera sea limpio. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Lo que sale ¿de dónde? Del corazón. ¿Qué les dijo Jesús? Ustedes limpian lo de afuera, es decir, se muestran como lo mejor, como lo más espirituales. Se visten, mejor dicho, que hacen sentir a los demás. Ustedes son lo perfecto. Por fuera tienen apariencia de justicia, como dice en otra parte, ¿no? Pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Pero por dentro están llenos de robo y de toda injusticia. Limpien primero lo de adentro. ¿Quiere usted ser un verdadero cristiano? ¿Quiere ser un verdadero hijo o una hija de Dios? Limpie su corazón. Entregue su corazón realmente al Señor. Limpia tu vida, mi amado hermano y hermana. No pretendamos seguir viviendo de una religiosidad falsa que no nos conduce a ningún lado. Seamos más como Cristo, seamos más como el Señor, mis amados hermanos. Versículo 29. El 27 dice, hay hipócritas. Perdón, había leído el 25, ahora vamos al 27. Hay de vosotros, fariseos y escribas hipócritas, porque son semejantes a los sepulcros blanqueados. Esto va a la par con lo que acabamos de leer. Que por fuera la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. ¿Cómo huelen los huesos muertos? ¿Cómo huele un cadáver? ¿Uno cómo sabe que hay un perro, un animal muerto en una esquina o algo así? El olor fétido, lo que decimos nosotros mortecinos acá, ¿no? La inmundicia de ese olor. Y Jesús le dice a los religiosos, usted se muestra por fuera muy espiritual, muy bonito, pero por dentro es un cadáver, está podrido, está lleno de inmundicia. Que el Señor nos guarde, mis amados hermanos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y no nos deje caer en semejante error. Y el último es el 29. Así también ustedes por fuera, la verdad, se muestran justos. Estoy leyendo el 28. A los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de ustedes, fariseos hipócritas, el 29, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y si dicen, y si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas. Así que ustedes dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Pero ustedes también llenan la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo creen que escaparán de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo les envío sabios, profetas y escribas. De ellos, a unos mataron, a otros crucificarán, a unos van a matar, a otros van a crucificar y a otros van a azotar en vuestras sinagogas y perseguiréis y los van a perseguir en la ciudad, para que venga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron entre el templo y el altar. De cierto les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Qué hace el fariseo? ¿Qué hace el religioso en la iglesia?
persigue a sus hermanos para matarlos, para juzgarlos, para exponerlos. Pregunto, ¿conoce usted o ha conocido a alguien que sea así? Mire, yo levanto, ahí sí como el hermano Henry, las dos manos. Conozco demasiada gente así, que se cree que ellos son los que condenan o juzgan a la gente. Hermanos, hay mucho más que decir de esta enseñanza. Esto es tan solo el principio. Un corazón para Jesús. Bienaventurados los limpios y los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cuántos quieren ver al Señor? Amén. ¿Cuántos quieren estar en su gloria? Amén. Mis amados hermanos, empecemos a purificar nuestros corazones y a tener corazones para Jesús. Amén. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Amén.